Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Juan Luis Casanova y les doy la bienvenida a una nueva edición de Mastercard Responde del curso de CATIA V5. Hoy vamos a hablar con Manuel Jesús Sousa, aquí lo pueden ver. Entonces, en un mensaje me está diciendo que él ha hecho una pieza, una de las últimas piezas que tenemos del módulo de Generative Design, que es un anclaje de automóvil, ahora la vamos a ver. Entonces me dice que la ha hecho de una manera diferente a lo que sería la manera muestra, pero que al llegar al final, ha llegado casi hasta el final, pero no consigue hacer lo que es darle espesor a la pieza, ¿no? Entonces me dice que cree que el problema está en una hendidura, que ahora vamos a ver, pero en lugar de una hendidura le ha puesto dos y que esa hendidura le está dando el problema. Y me dice que si le puedo hacer un vídeo de 2 minutos donde elimine esa hendidura. Entonces, bueno, vamos a ver el tema porque no es tan fácil eliminar esa hendidura como parece y la verdad que no, en 2 minutos no creo que se pueda hacer, ¿no? A lo mejor se puede, pero no lo veo tan sencillo. Primero hay que estudiar bastante a fondo la pieza. Entonces, vamos a ver la pieza. Esta es la pieza del alumno, de Manuel. Esta sería una pieza muestra en la que sí es posible realizar el espesor. Entonces, vamos a empezar viendo esta pieza. Aquí ya esta es la superficie final que le da, entonces la voy a poner en grande. Como vemos, la superficie final pues se ve bastante bien, lo que es la pieza. De hecho, vamos a ver la pieza cómo debería quedar, ¿no? Porque aquí voy a pasar a la pieza que digamos que ya está acabada y vamos a ver el sólido. Lo tenemos aquí ya con espesor. Ahí está, ¿no? Oculto la superficie. Ahí está. Entonces, esto sería la pieza acabada como debe quedar, ya con su espesor y con todo. Entonces, vemos que aquí hay una hendidura, el resto es casi parecido, le voy a poner en vertical, vamos a comparar, ¿no? Entonces, pueden ver las diferencias. No es exactamente igual, pero pues tampoco se trata de que sea idéntico, pero sí se trata de que se le pueda dar espesor a la pieza. Esto es lo primero que hay que decir. O sea, si una pieza no se le puede dar espesor, no está terminada la pieza, no se puede dar por buena. De nada nos sirve tener una superficie si no la podemos convertir en un sólido. ¿Por qué? Porque el sólido es, digamos, el objeto final de donde vamos a sacar los planos que vamos a mandar a fabricación. Entonces, si no podemos hacer lo que es el sólido, es por alguna razón importante que puede hacer que sea imposible de fabricar. Entonces, no nos sirve lo que es la superficie. La superficie es algo imaginario. ¿Por qué? Porque la superficie no tiene espesor. Aunque aquí se ve una especie de espesor, realmente una superficie tiene espesor cero. Entonces, no existe ninguna pieza que su espesor sea cero. Cualquier pieza va a tener un mínimo espesor. Entonces, por eso no es válido dejar una pieza en superficie. No se considera para nada aceptable, ¿no? Entonces, vamos a intentar darle espesor. Para eso nos ponemos aquí en el body y le voy a dar a insertar Thick Surface. Entonces, vemos que aquí aparece un espesor de 1 milímetro. Voy a seleccionar la pieza y le doy Preview. Entonces, aquí lo que vemos es que nos dice que lleva una degeneración, la superficie degenera en cierto momento y que no se puede construir el sólido, que falla y también que sí, cuestión de inversión de caras y demás, ¿no? Si vemos, no sé si se ve bien, pero aquí salen unos puntos rojos, entonces eso parece indicar que el problema está aquí. El problema aquí puede ser, aunque aquí también se ve algo rojo, ¿no?, que los radios sean tan pequeños que al darle espesor choquen unas partes del sólido unas con otras y entonces al hacer interferencia el sólido no sea válido. Entonces puede ser cuestión de los radios, ¿no?, al darle espesor a estos radios, ¿no? Por eso muchas veces se recomienda dejar los radios para el final, pero bueno, en ciertas ocasiones pues tampoco para el final, para el sólido, hacer los radios sobre el propio sólido y no sobre la superficie, pero no siempre es posible. Aquí lo que podemos intentar es darle en la otra dirección y probar si sigue dando error, porque a veces en una dirección da error porque hacen interferencia, pero en la otra no. También nos da error
también hay que ver que depende de lo que estemos haciendo. Si estamos haciendo una pieza muy exacta y ya con sus medidas, pues ya tenemos que haber calculado hacia dónde le vamos a dar espesor. Entonces, si no, hacia ese sentido no nos sirve y nos da error, pues hacia el otro no nos valdría porque cambiarían las medidas de las piezas. Pero bueno, aquí digamos que vamos a hacer un intermedio entre lo que sería una pieza muy exacta y también para aprender, ¿no? Entonces hay veces que el error da en una dirección, por eso de que hace interferencias. En este caso nos está dando error en las dos direcciones. Otra cosa que podemos probar es a cambiar el espesor de la pieza, porque a veces estamos poniendo un espesor tan grande, es obvio, ¿no? Si, por ejemplo, aquí en lugar de un espesor de 1 milímetro le ponemos 10 milímetros, pues es obvio que va a dar errores, ¿no? Porque todas estas curvaturas, estos radios, pues la pieza va a ser no se puede construir, ¿no? Entonces es muy obvio. Entonces podemos probar con un espesor más pequeño. Entonces yo ya he probado con varios espesores, pero para dar un ejemplo vamos a poner un espesor casi ridículo, que sería 0,1 milímetros, y le vamos a dar preview y vamos a ver cómo sigue dando error. Entonces sigue dando error y en la otra dirección pues también vemos que también da error, ¿no? Y que marca ahí además, ¿no? Entonces esto ya es un problema grave porque vemos que hasta con un espesor muy pequeño nos da error. Entonces la cuestión es cómo podemos arreglar esto, ¿no? Parece que el problema está aquí, en estas hendiduras. De todas maneras, yo también veo, por ejemplo, aquí, también podría estar por aquí, ¿no? Esto se ve que no está muy logrado, esto, pero vamos a ver, en principio parece que el programa marca aquí. Entonces, una forma de ver es retroceder. Entonces, vamos a retroceder y vamos a ir dando espesor a otras fases y ver si nos da ese error o no. Antes de hacer eso, vamos a pasar a lo que es el anclaje, el que da bien, ¿no? Entonces ya vamos a ocultar el sólido y vamos a traer la superficie y la vamos a ver un poco más de cerca. Es esta, la final, la semifinal. Entonces, si vemos aquí, este está más logrado, se ve que esto, vamos a comparar en vertical. Entonces, aquí estas puntas, vemos esto, puede dar error. Entonces vemos esas diferencias. Luego lo otro es las hendiduras de las que hablamos, que parece que ahí está el problema porque lo marca en rojo. Entonces, si vemos las diferencias, aparte de que aquí hay dos, pero también, a ver, vamos a ver la forma. Ampliando. Entonces vemos, por ejemplo, que aquí el ángulo es mucho más pronunciado. Aquí tiene casi un ángulo de 90 grados donde cae y luego otros 90 y aquí es más suave, ¿no? También vemos que estos radios son mayores aquí son menores. Entonces todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta a la hora de dar espesor porque nos pueden dar problemas. De todas maneras, vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer una prueba y retroceder a ver hasta dónde da espesor. A ver, no voy a resolucionar toda la pieza. Lo que voy a hacer es darte unas indicaciones, ya hablando a Manuel, ¿no? Darte unas indicaciones para que tú sigas trabajando en ello hasta que consigas solucionarla. Una de las cosas más difíciles que hay en CATIA es arreglar una pieza que da errores o modificar una pieza ya existente. Muchas veces es más difícil modificar una pieza ya existente que hacer una pieza de nuevo, porque vamos a ver ahora que, pues, como vemos todo este árbol de operaciones, superficies, todas las que tenemos. Al intentar modificar algo de por medio, muchas operaciones se afectan y tenemos que ir una a una solucionándolo y a veces se hace un embrollo que muchas veces es mejor directamente borrar la mitad y volver a empezar desde la mitad y crear todo de nuevo que no modificar. También por eso es muy importante lo que estamos enseñando de la estructura del árbol de geometría, que sea la adecuada, del no uso de derivados, de hacer un diseño correcto, porque si el diseño está bien hecho, las modificaciones van a ser más sencillas, siempre y cuando se sepa lo que se hace y cómo hay que hacerlo, si no, es casi imposible. Pero también es cierto que eso es uno de los trabajos más frecuentes de un diseñador. Un diseñador generalmente no diseña desde cero, sino que ya tiene una pieza que se la dan y le dicen, oye, pues ahora vamos a cambiar esta hendidura, la vamos a hacer 2 o 3 milímetros más ancha. Vamos a cambiar estos radios y le vamos a hacer medio milímetro más grandes.
Vamos a cambiar el espesor de la pieza, ahora en lugar de 2 milímetros va a ser de 2,5 milímetros. O vamos a cambiar tal, y entonces tiene que partir de una pieza que la ha hecho alguien y hacer esas modificaciones, y eso es realmente complicado. Entonces, bueno, vamos a dar unas ideas de cómo se puede arreglar esta pieza. Entonces, lo primero, vemos que el error está en la superficie final, entonces yo lo que voy a hacer es ocultar esta superficie e intentar dar espesor a una superficie anterior, por ejemplo esta, la join 3. Entonces vemos que esta superficie ya solo tiene una hendidura, tiene menos operaciones, entonces así por prueba y error vamos a intentar darle espesor y ver si da error. Entonces ahí le hago un Seek Surface. Vamos a empezar con un error, un espesor bajo y luego ya pues, vamos viendo, ¿no? Los 0,1 milímetros y voy a seleccionar la join 3. Vamos a probar en esa dirección, le doy Preview. Entonces veo que me da error, ahí igual, le voy a dar en la otra dirección y le doy Preview. Y aquí veo que me sigue dando error. Si vemos, sigue marcando aquí y marca aquí, entonces seguramente los problemas estén en esta zona y en esta zona, porque lo está marcando en rojo, ¿no? Entonces, si eso es así, hay dos opciones que podemos hacer. Una, modificar esta hendidura para que no dé error, seguramente quizá aumentando los radios, habría que ver por qué, pero parece que es esta zona, entonces podría ser cuestión del ángulo a lo mejor o del radio, entonces intentar modificarla. Igual aquí que está dando error, entonces intentar aumentar los radios o modificarla y hacer pruebas. O la otra, pues eliminar la operación también, ¿no? También eso hay que hacerlo de acuerdo a lo que queramos. No es lo mismo estar haciendo una pieza de prueba, como estamos haciendo ahora, que podemos cambiar las cosas, que ya la pieza esté dada de por sí. Entonces, si ya está dada de por sí, pues hay que ver cómo hacemos esas modificaciones respetando las medidas. Lógicamente no todo es válido, ¿no? Entonces, ahora esto vemos que sigue dando error, entonces vamos a irnos más para atrás. Entonces vamos al otro join, que sería este, el 2. Entonces aquí vemos que ya hay menos cosas hechas, ya no está la hendidura, esto lo tenemos, vamos a ver, vamos a comparar, ¿no? Entonces ahí vemos, el join 2 lo voy a quitar ahora. Los redondeos, aquí no están los redondeos y no está en esa hendidura, la oculto y le voy a volver a dar. ¿Ves? No están los redondeos y no está la hendidura. Vamos a ver si aquí se puede hacer, para descartar otros problemas, se puede hacer aquí el espesor. Entonces le voy a dar, me fijo que estoy aquí en Defining Work Object, en el sólido, le doy Thick Surface y vamos a probar con 1 milímetro. Bueno, vamos a probar para empezar con 0,3, por ejemplo, ¿no? Entonces le doy Preview. Y aquí sí me la hace. Entonces ya tenemos un punto de partida, ya sabemos que aquí no da problemas. Y lo más seguro es lo que indica el programa, es que esté dando problemas acá y acá. Vamos a probar en la otra dirección. Aquí sí da errores. No, le voy a dar otra vez. Entonces, ves, aquí está dando error. Al dar espesor en esa dirección, por alguna razón, seguramente interferencias o demás, está dando error. Pero lo bueno es que ya en esta dirección ya nos permite. Vuelvo a repetir, aquí depende un poco de cómo sea, en qué fase estemos, cómo es nuestra pieza y si realmente podemos hacer el espesor en esta dirección. Si no, habría que seguir modificando y cambiando cosas. Vamos a probar con un espesor mayor. A ver si lo permite, 1 milímetro. Entonces vemos que aquí no nos permite ese error, no nos permite hacer el espesor, ¿no? Y nos da bastante error en toda esta zona. Entonces 1 milímetro no, 0,9, que creo que es el espesor que está en la otra pieza.
Entonces vemos que aquí sí, con 0,9 no, con 0,9 sí. Entonces vemos que incluso por un 0,1 milímetros ya nos puede cambiar, ¿no? Entonces vemos que aquí, pues sí, no hay problema. Entonces por eso digo que es complicado. Esto de las superficies, una de las mayores complicaciones que tiene luego es hacer el sólido, pero es una de las cosas más importantes. Bueno, entonces le voy a dar cancel. Voy a comprobar hacia dónde se hizo el espesor en esta pieza. Entonces, le voy a dar aquí. Ahí está, esta la oculto. Y he vuelto a ocultar esa. Esta, que es esta de aquí, la voy a ocultar. Y le voy a dar doble clic. Entonces vemos que sí, aquí igual lo ha hecho hasta afuera y lo ha hecho de 0,9. Es posible, no lo sé, pero vamos a probar si fuera 1 milímetro. Si da error o sigue haciéndolo, da error. Entonces vemos ya que por 1 milímetro hasta esta pieza da error, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir, ¿no? Entonces, una vez que ya hemos detectado dónde puede estar el error, entonces vemos que el error está seguramente, ¿no?, en estos redondeos que se le está dando y en esta hendidura. Ahora, lo que habría que hacer es lo que hemos dicho, modificar. Entonces, vamos a empezar por la hendidura. Vemos que estas dos hendiduras son la SWEP 15, justo la que viene después, que es una de las que da errores. Entonces, la voy a visualizar. Ahí está. Entonces, vemos que con esta SWEP 15 aquí se hace un trim y lo que hace ya es unirla, ¿no? Y ahí es cuando ya empieza a dar error. Entonces, lo que se puede hacer es lo que digo, intentar modificar esta hendidura, cambiarle el radio, por ejemplo, si es posible, claro, según las especificaciones. A lo mejor incluso cambiarle la inclinación. Vemos que esta es más inclinada que la otra, entonces a lo mejor esta hacerla más suave, ¿no?, el perfil, hacerlo diferente, o quitarla directamente. Seguramente si cambiamos el radio o si hacemos esto diferente, el perfil, ¿no?, pues al final esto es un SWEP, le doy doble clic. Entonces aquí vemos que tenemos un perfil y una guía curva. Entonces si cambiamos este sketch, cambiamos el círculo, los cambios van a ser más sencillos de implementar, porque si en principio habría que probar, pero en principio si cambiamos solo lo que es el diámetro del círculo o cambiamos lo que es la inclinación del sketch ligeramente, puede que todo se implemente automáticamente. Cambia esto, el trim se hace sin problemas y todo se actualiza pues automáticamente, ¿no? Habría que probarlo y es un buen ejercicio para que lo hagas y lo pruebes, ¿no? Ya, si queremos quitarla, ya es más complicado. ¿Por qué? Porque al quitar esto se van a ver, de hecho, si no es tan sencillo como decir vamos a borrarla, le damos delete y mira, nos afecta todas las operaciones que hay por detrás, entonces no es tan sencillo, ¿no? Lógicamente nos está diciendo, bueno, ok, vas a borrar esto, pero todas estas operaciones dependen de esta figura o de esta superficie, entonces me voy a borrar también todas estas. Si le haces clic aquí y no las borras, te van a dar error. Entonces no es tan fácil. ¿Cómo se puede hacer para evitar esto? Pues lo primero que habría que ver es qué operaciones posteriores dependen de este SWEP, que es el que queremos quitar. Eso lo hacemos con Parent and Children. Entonces, aquí vemos nuestro SWEP, sus parents son un círculo, que es nuestra sección, y un sketch, que es nuestra curva guía. Y luego tenemos un trim, y luego tenemos su hijo, que sería el trim, ¿no?, que es el que usamos para unir con la superficie maestra, digamos. ¿Qué pasa? Que esta tiene otros muchos hijos. Entonces, le damos doble clic y mostramos todos los hijos. Y vemos que tiene multitud de hijos, porque pues todo está enlazado, ¿no? Entonces, si quisiéramos quitar este SWEP, pues tendríamos que arreglar con pues todo esto, ¿no? Entonces, habría que empezar a arreglar por el trim. Pero claro, el trim lo estamos haciendo para unir con la superficie maestra, luego un fillet, es bastante complicado. No digo que no se pueda hacer, pero es complicado. Entonces hay que ir analizando pues cómo vamos solucionando, ¿no? Que el trim no dé problemas, que luego este no dé problemas, pero claro, el trim seguramente habrá que eliminarlo, porque el trim lo hemos hecho para unir esta superficie. Entonces si quitamos esta, el trim no tiene sentido.
Entonces hay que ver cómo se hace eso, ¿no? Entonces no es fácil, se puede hacer, pero pues es un buen ejercicio para que practiques, ¿no? Es un buen ejercicio. Una forma podría ser, pues, otra vez empezar desde aquí, ¿no? O intentar enlazarlo, ¿no? Borrar el trim y luego intentar enlazarlo para seguir, ¿no? Todo hay que irlo viendo. Pero este comando es muy útil, el de Parents and Children, es muy útil para ver a dónde nos está afectando una operación, ¿no? En este caso un sweep, una superficie, nos afecta a todas estas. De hecho, si lo llevo para allá, como vemos, hasta la final está todo enlazado, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esta cadena, ¿no? Le voy a dar cancel. Y pues lo mismo en este caso, ¿no? Si vemos en este caso, sería esta, le doy center graph y sería este sweep de aquí, lo voy a visualizar, ¿no? Entonces este es lo que hace esta hendidura, que es el 13, entonces le doy Parents and Children, aquí le doy mostrar todos los hijos y vemos que también pues todo está enlazado, ¿no? Entonces, en este caso, pues yo digo que sería más sencillo lo que es modificar estas hendiduras para que no den error. Entonces ya sería probar y modificar a ver si es cuestión de los radios, que también puede ser, porque hemos visto que antes esta hendidura nos permitía darle espesor, pero sin el radio. A ver, el trim, voy a visualizar este. Ahora quito este, ¿no? Entonces aquí vemos que lo teníamos sin el radio y esto sí le podía dar espesor. Entonces puede ser cuestión del radio, cambiarle ese radio de redondeo o incluso dejar el redondeo para después. Hay que estudiarlo, hay que verlo y hay que analizarlo. Entonces, bueno, yo ya te he dado una serie de pistas para que pues, le sigas echando tiempo y veas a ver si lo puedes sacar, ¿no? Esto lo que vas a hacer no es tiempo perdido, porque como he dicho antes es muy importante y es una de las cosas que más se hacen en las empresas. Entonces, todo el tiempo que dediques a intentar arreglar una pieza y a intentar pues, solucionar los errores que te da, es un tiempo que aprovechas, porque al final estás haciendo cosas que luego en las empresas es lo que te va a pasar, o sea, te vas a enfrentar en las empresas 1000 veces con casos en los cuales al modificar una operación, al cambiar una dimensión, te va a dar error, no se va a poder construir el sólido, te van a dar 1000 errores y vas a tener que meterte en el árbol de geometría y paso a paso ir solucionando todo. Entonces, toda esa práctica pues te va a venir muy bien. Entonces, yo te animo a que intentes arreglar esa pieza hasta que puedas darle espesor y vayas entendiendo el por qué esos errores del espesor, tanto igual en una dirección, en otra, o al cambiar la magnitud del espesor y demás.